Que la tengo aquí a mi izquierda, es Ayelen López, es directora provincial de Juventudes y viene, bueno, esto, pasa el micrófono y contalo vos mejor, que lo vas a saber mejor que yo. Buenas, ¿cómo están? Me toca romper el hielo de este tremendo panel de gente muy grosa que admiro, que quizás no nos conocemos, pero sé de sus perfiles, sé de sus historias. Con algunos venimos construyendo también hace tiempo en la militancia juvenil, que nos toca también ser parte, más allá hoy de ser funcionarios circunstancialmente de un ministerio y también circunstancialmente de la provincia. Somos pibes y pibas que nos formamos quizás en un contexto político distinto al que estamos hoy. Nos tocó atravesar ver a nuestros viejos y a nuestras viejas cómo conseguían un laburo, cómo había poder adquisitivo, cómo quizás ese esfuerzo del trabajo que pasaba de la changa a la formalidad porque se recuperaba un proyecto de país, que bueno, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. A mí me toca hoy como piba de 30 años atravesar la primera crisis cruel y desesperanzadora, porque creo que más allá de hablar de trabajo y del trabajo como ordenador social y de derechos, hoy estamos atravesando un contexto de crisis muy grande en las juventudes, donde más de la mitad de la población de las juventudes que tenemos en la provincia de Buenos Aires es pobre, sumado también a datos relacionados a las niñeces, adolescencias y juventudes. Y que más allá de la pobreza, hablar de pobreza hoy en la Argentina es hablar de que tenemos una comunidad joven que quizás tiene todos los deseos de poder conseguir su primer trabajo, de poder ayudar en la casa, porque hoy ya también volvemos a hablar de que los pibes y las pibas buscan un trabajo y que ese quizás trabajo que pueden acceder es desde la informalidad, porque volvemos a tener una Argentina en la que se pierde un proyecto de país nacional, productivo, soberano, y desde todos los ámbitos que lo podamos mirar. Pero bueno, creo eso, que somos una generación política que vimos que en la Argentina se pudo y supimos vivir tiempos mejores, con derechos, con universidades, con poder ver a nuestros viejos y a nuestras viejas que pasar de dormir todos juntos en una pieza que puedan hacer una pieza y un baño y un montón de cuestiones que parecen quizás exageradas, pero quienes venimos de los barrios y que venimos desde nuestro conurbano bonaerense, de los barrios populares, sabemos el esfuerzo que hicieron muchas de nuestras familias para formarnos en un contexto que a ellos les tocó atravesar, que fueron los 2000, los 2001 y demás, y que bueno, hoy como pibes volvemos a ver ese contexto, que quizás teníamos 6 años y veíamos a nuestras viejas quizás siempre teniendo esas tareas de cuidado en nuestras casas, pero también tratando de ver qué changuita podían hacer para traernos un plato de comida en la mesa. Bueno, hoy nos pasa también que nuestros pibes y nuestras pibas caen también, sobre todo las mujeres, en esas tareas del cuidado que quizás nos hace no poder continuar en la universidad o no poder decir hago un curso de formación laboral. Bueno, un montón de problemáticas que bueno, tienen que ver con la crisis económica y social que estamos atravesando y que hoy los pibes y las pibas tratan de ver cómo hacer unos pesos para poder ayudar en sus casas o poder sostener algunos gustos también, ¿no? Creo que todos nos pasa que el fin de semana queremos juntarnos, salir, hacer algo, y bueno, todo pasa por lo económico, por la guita, y bueno, creo que tenemos que reconstruir un proyecto con justicia social, con el trabajo como ordenador de la vida social de las personas. Y bueno, creo que una de las preguntas, o no sé cómo es la modalidad, si la hacen ustedes y demás, era qué veía yo que tiene que tener, los elementos que tiene que tener, ayúdame con la pregunta, Connie. Políticas de
inclusión laboral, bueno, preparamos algunas preguntas disparadoras, quizá ¿qué elementos para vos, Aye, deberían tener las políticas de inclusión laboral para las y los jóvenes en un marco de un gobierno popular? No me la acordaba, también me la dijo Ernesto y no me la acordaba. Pero no, yo creo esto, porque habla de las tareas del cuidado y habla de las minas y habla de las mujeres. Yo creo que esos elementos que tiene que tener las nuevas políticas públicas que vayamos a pensar es la inclusión y sobre todo también la sensibilidad. A nosotros nos pasa que a veces queremos pensar políticas que en la realidad efectiva tengan que ver con resultados inmediatos y creo que bueno, también nos pasa con Connie, nos toca hacernos cargo de un programa que llega a más de 78.000 pibes en la provincia de Buenos Aires, que es el programa Envión, y venimos pensando con el Ministerio de Trabajo cómo esos pibes, esas pibas que de los 12 años hasta los 21 años, que es la edad que atraviesan en el programa, que en una primera instancia, en una primera escala, buscamos que no dejen la escuela como primer objetivo, pero nos falta ese horizonte para los jóvenes más adultos de cómo les damos un envión justamente para poder acceder a ese primer trabajo, ¿no? Pero bueno, en un contexto de la Argentina donde no hay trabajo, no hay posibilidades y bueno, sí sabemos que desde las políticas de inclusión o de las políticas de acompañamiento, de formación, hacemos un gran aporte para que esos pibes y esas pibas accedan a sus derechos, pero bueno, creo que lo más importante que podemos aportar es la sensibilidad de pensar a los pibes y a las pibas desde un contexto social que nos toca atravesar y que bueno, que tendremos que ser lo suficientemente creativos para ver cómo a nivel nacional, por ejemplo, hoy no tenemos área de juventud. Milei cuando asumió la sacó como al Ministerio de Mujeres, como a un montón de ministerios que pasaron a ser secretarías, bueno, cosas que ya sabemos, ¿no? Y bueno, creo que para un proyecto nacional vamos a tener que buscar políticas de contención que nos permitan dar un salto desde esas políticas de inclusión social, como en nuestro caso es el programa Envión, para que reconstruyamos una Argentina con más trabajo, con más derechos y que bueno, que las juventudes tengan esa centralidad como sujeto político, que tenemos que pensarlos desde esta mirada más sensible e inclusiva, así que no mucho más. Quizás traté de hacer tiré muchas cosas y muchos disparadores porque sé que las van a ir desarrollando los demás, así que gracias. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Aye. A mí me toca también conocerla y conocerla en la gestión, así que es un privilegio realmente poder trabajar con una compañera así, que realmente lleva con mucha responsabilidad las políticas juveniles en la provincia de Buenos Aires y la importancia, ¿no?, de lo que mencionaba ella, de poder darnos el desafío de pensar cómo trasladaríamos esas políticas provinciales, distritales, en una política nacional. Entonces, en ese sentido, me parece clave lo que planteabas y también clave que pibes como vos estén en la gestión de la provincia. Así que bueno, la idea es también hacerlo dinámico, después si tenemos un ratito hacemos un par de preguntas como para ir pensando entre todos. Y ahora sí, me toca presentar al segundo compañero, que es Matías Magnin. Matías es licenciado en Ciencias de la Comunicación y diplomado en Formación Profesional y Trabajo del Futuro por la UBA. Actualmente es director de Formación y Empleo de la Municipalidad de General Rodríguez. Así que bueno, Mati, te paso la palabra. Hola. Bueno, en principio, gracias a todos por estar presentes, por el interés en este panel. Agradecer a quienes lo organizaron, Ernesto, a toda la gente del Ministerio de Trabajo. Es una oportunidad, ¿no?, la que tenemos hoy de pensar en diferentes ámbitos, diferentes temas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver básicamente con el proyecto que estamos pensando y que ya de alguna manera se viene haciendo a través de diferentes iniciativas en la provincia de Buenos Aires. Y un poco mi aporte, digamos, yo vengo a hablar desde una mirada un poco territorial, desde el municipio de General Rodríguez. Va a ser, en principio, tratar de trazar algún análisis de lo que ya comentó un poco Aye y Connie sobre la situación de las juventudes
y la inserción laboral, y después un poco algunas de las experiencias que tenemos en nuestra ciudad, que por ahí pueden ser de alguna manera pensadas en este espacio. En principio, se me ocurre pensar que la inserción laboral, la juventud y toda la problemática que hay alrededor de lo que comentaba Ash, ¿no? Más de la mitad de la población joven está con dificultades en acceso al empleo, ¿no? Al primer empleo. Es algo que conviene pensar en tanto trayectorias que vienen recorriendo jóvenes con diferentes caminos, ¿no? Porque si hablamos de juventud, no hablamos de una juventud homogénea, ¿no? Las juventudes tienen diferentes características, no todos los jóvenes llegan de la misma manera, pongámosle al último año de la escuela secundaria, ¿no? Ya sea que las instituciones por donde transitaron, los territorios donde vivieron, las familias que acompañaron, pudieron haber trazado, ¿no? diferentes formas de entender esa vinculación de alguna manera institucional que se nos ocurre pensar a la inserción laboral, ¿no? del joven que se egresa de la escuela secundaria y de alguna manera está buscando un proyecto de vida y por ahí está bueno empezar a entender esa trayectoria y una política pública que puede llegar a acompañar esas trayectorias, pensar qué sucede en esa transición, ¿no? del último año de la escuela secundaria con el mundo laboral, ¿no? Un mundo laboral en un contexto, lo decían recién mis compañeras, en un contexto muy complejo, ¿no? Donde los empleos que se crean son bastante precarios, y si es que se crean, nosotros lo vemos en nuestra ciudad, digamos, con pocos establecimientos industriales que se están radicando en la ciudad, digamos, el empleo que se genera es un empleo muy precario y de alguna manera no tiene en cuenta la posibilidad de la formación en los establecimientos industriales o comerciales de la ciudad para que ese joven de alguna manera se sienta parte de un engranaje. Entonces, algo que tenemos que pensar es esta cuestión de las desigualdades que por ahí transitamos, ¿no? Todos de alguna manera, que no solamente son de clase o económicas, sino que tienen que ver con estas transiciones y cómo pesa la familia, el territorio, las instituciones mismas sobre la mochila de los jóvenes que se van a egresar y que después van a buscar trabajo. Nosotros lo vemos constantemente, tenemos por ahí de la oficina de empleo y creo que la experiencia de todas las oficinas de empleo que se crearon a partir de la red de servicios de empleo del Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada, hay que decirlo también, una de las grandes políticas públicas que tuvo nuestro país es crear esa red de servicios de empleo y fortalecer oficinas de empleo en muchos municipios que hoy, todos lo sabemos, están totalmente en retirada, digamos, el Ministerio de Trabajo de la Nación dejó de ser ministerio, es una secretaría, los recursos que manejaban las agencias territoriales ya no los manejan, está todo en retirada, bueno, entonces desde los municipios tenemos y de la provincia tenemos que empezar a pensar cómo una política pública puede acompañar, como sí lo hacía de alguna manera el viejo programa Jóvenes por Más y Mejor Empleo. Acá muchos lo conocimos, fuimos talleristas en su momento de esos programas y que la verdad que generaban esta dinámica de problematizar junto al joven, ¿no? Tratando de que el joven y la joven sean protagonistas un poco de la creación de su proyecto de vida, ¿no? De pensar, bueno, si realmente quería estudiar, quería trabajar, dónde lo hacía, y eso se transitaba en un espacio de taller que estaba muy bueno. Bueno, lamentablemente no existe más. Pero sí existen otras experiencias y un poco les quiero contar en esta oportunidad. Nosotros en General Rodríguez tratamos de pensar, bueno, una política pública a escala municipal. ¿Qué es lo que podemos hacer de un municipio? Bueno, tratar de articular mínimamente, ¿no? Tratar de generar una comunicación fortuita entre todos los actores involucrados en la creación de empleo y de alguna manera poniendo como protagonistas a este sector, ¿no? Que es el sector juvenil, así también como a las mujeres o a las personas con discapacidad, pero entendemos que dentro del sector
sector de la juventud hay instituciones que de alguna manera contienen a los jóvenes, que son básicamente las escuelas, ¿no? Entonces, trabajamos a través del proyecto Coordenadas, que es el proyecto que impulsa la Dirección Provincial de Educación Secundaria junto al Consejo Provincial de Educación y Trabajo. Un proyecto muy interesante que trabaja en el último año de la escuela secundaria, el trabajo en talleres, ¿no? Para pensar la continuidad educativa, la continuidad laboral de ese joven que se va a egresar, ¿no? Ese proyecto dura todo un año y lo estamos trabajando en 10 escuelas de las 19 que tenemos en el distrito. De las otras 10, nosotros dijimos, bueno, junto a la jefatura distrital, ¿qué hacemos? Tratamos de seguir poniéndolos en eje, digamos, tratar de vincular la educación y trabajo, y a 6 les asignamos de alguna manera el proyecto de aulas expandidas junto a proyectos de cursos de formación profesional de los FP que tenemos en el distrito, para que esas 6 instituciones puedan transitar, esos chicos de esas 6 instituciones puedan transitar cursos de formación profesional y un módulo especial de orientación laboral que se propició de la Dirección de Formación Profesional también, ¿no? Nos quedaban 3 escuelas y había una iniciativa privada a través de la Fundación Empujar, que de alguna manera lidera Laboratorios Betanco, que se encuentra en el distrito, y la fundación proponía talleres también para mejorar la empleabilidad de jóvenes del último año de la escuela secundaria. Entonces, junto a la jefatura distrital y el municipio, decidimos que esas 3 escuelas también sean protagonistas de este tipo de talleres. Así que de alguna manera esas 19 instituciones que tenemos, más la escuela técnica, están vinculadas de alguna manera al mundo del trabajo. Entendemos que es una articulación mínima. Después fuimos propiciando algunas conexiones, que un poco lo decía el documento, con sindicatos, ¿no? A través de SMATA pudimos generar un curso de mecánica ciclomotor para chicos de la escuela técnica del último año. Estamos llevando adelante también un curso de soldadores en una empresa llamada Strugmar, también para jóvenes. Bueno, generar este diálogo entre las empresas que de alguna manera están predispuestas a generar esta conversación necesaria con el problema, ¿no? que hay en el mundo de la creación de la mano de obra, esta mano de obra que el sistema precariza y que paga muy poco, digamos, porque lo vemos, nosotros estamos en diálogo con un montón de trabajadores que transitan por un montón de establecimientos industriales y observamos esa problemática, pero también nosotros tenemos que tratar de poner con todas estas conversaciones que tenemos con los jóvenes, los deseos y el interés de los chicos y las chicas sobre lo que quieren para su futuro laboral, ¿no? Y me parece que de alguna manera vamos encontrando estos últimos 2 años con estas experiencias formas de entender cómo nosotros podemos acompañar desde el municipio, porque no podemos, digamos, lamentablemente no podemos cambiar el contexto laboral de creación de empleo de la municipalidad. Pero sí podemos generar articulaciones que pongan, insisto, el eje en los deseos, en los intereses y en las posibilidades que ya están dadas en el territorio, pero que solamente hay que tratar de propiciar estas articulaciones que nosotros vamos monitoreando y creemos que son muy gratificantes, ¿no? Porque hay oportunidades permanentemente que si no las generamos nosotros no se dan nunca, y creo que una política pública que acompañe la inserción laboral de jóvenes tiene que ver con sentar a todos estos actores en la mesa, lo hacemos a través de la mesa distrital del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, para poder problematizar pero generar unas acciones concretas, ¿no? Creo que esta relación entre educación y trabajo es una de las puntas principales que nosotros tenemos para entender qué podemos hacer con esta problemática de la inserción laboral. Por último, también estamos trabajando desde la Dirección de Empleo con aquellos jóvenes que por ahí no transitan por las escuelas secundarias. Lo hacemos a través de propiciar talleres en los centros sociocomunitarios, en el programa Envión. Estamos trabajando con el programa Entramados también. Son todos dispositivos provinciales que están en todo el territorio y que hay que aprovechar, y hay que muchos agentes y compañeros y compañeras que están
tratando de resolver esto y me parece que la formación es un gran puntapié para empezar a entender cómo nosotros podemos darle un protagonismo a los jóvenes para pensar su futuro laboral, también su propio reconocimiento y que nosotros entendamos que los jóvenes no solamente quieren conseguir trabajo, ¿no? Quieren ser reconocidos, quieren autonomía, quieren aportar dinero a su casa, quieren también, lo decía Yelén recién, gastar en consumos culturales, tratar de tener su dinero, su mango y tratar de tener una vida feliz, y eso creo que desde el territorio tenemos muchas herramientas para poder unir y creo que por ahí la experiencia que nosotros traemos puede ser útil para este panel. No mucho más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mati. Eso, muy enrique. No voy a comentar de cada uno, pero bueno, necesito hacer una transición armónica armoniosa pero nos viene al pelo justamente lo que comentaba Mati de las políticas también en clave educativa y cómo en la educación puede ir el acompañamiento hacia el área laboral y en el territorio, así que está buenísimo también para poder articular después y quedarnos, o sea, cuando termine el panel, a contar experiencias de, bueno, cómo lo aplicaron en el distrito, porque, bueno, tenemos diferentes situaciones en los diferentes 135 municipios de la provincia y quizá conocer la herramienta de cómo se aplica también es muy rico, y en ese sentido, ahora le toca hablar a Guillermina Laguzzi, que es graduada en Ciencias de la Educación de la UBA y experta en el área de educación y trabajo de la OEI. Se desempeñó en diferentes programas educativos relacionados a la niñez, la adolescencia y la familia a nivel nacional, como también local, así que bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir esta mesa, compartir esta conversación que seguramente va a suceder y también ser parte del Congreso Bonaerense del Trabajo. A los organizadores y a quienes estuvieron en los detalles para que llegue la invitación, estar acá, muchísimas gracias. Y también a todos ustedes que están acompañando esta mesa. Bueno, a ver, yo, como decía en la presentación, coordino el área de educación y trabajo de una organización iberoamericana de cooperación en educación, ciencia y cultura. Y justamente me da el pie el compañero, me da el pie Matías, porque él recalcó la importancia de la articulación entre educación y trabajo. Y es a lo que me dedico, a fortalecer las políticas de articulación entre educación, trabajo y producción. Y creo que ese es el desafío, ¿no?, de la educación en relación a la inserción laboral de los jóvenes. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes cómo pienso esta articulación, cómo pensamos desde OEI el trabajo de articulación, educación y trabajo, un trabajo que se corresponde en el acompañamiento de las políticas que llevan adelante las jurisdicciones, muchas de las jurisdicciones con las que venimos trabajando, incluida la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo primero que quiero remarcar es que la articulación educación y trabajo es una decisión estratégica, es estratégica y pedagógicamente poderosa, porque de lo que trata es de crear oportunidades, de acercar oportunidades para los jóvenes que están transitando la escuela y también reducir desigualdades en contextos tan difíciles como los que transitamos. También pensar la articulación educación y trabajo, porque las trayectorias educativas y laborales están cada vez más entrelazadas. Entonces, lo que quiero proponerles es pensar la importancia de la articulación educación y trabajo con tres ideas muy sencillas. Una, en el marco de los derechos a una educación obligatoria, una educación secundaria completa, de calidad, con sentido, derecho a transiciones acompañadas
a transiciones entre educación y la inserción laboral, transiciones en relación a la construcción de un proyecto de vida. Y eso, de la construcción de un proyecto de vida, hago nota al pie. Hace muy poquito participé de un último informe de Argentinos por la Educación, donde analizábamos respuestas de los estudiantes de 15 años en relación con proyectar su futuro laboral. Más del 50% de los chicos y chicas de 15 años tenían dificultad para proyectarse, para imaginar lo que viene, y los que podían hacerlo lo hacían en el marco de un repertorio muy acotado de posibilidades. Lejos estamos de decir los chicos y las chicas no están pudiendo. Nosotros como adultos, como sociedad, qué oportunidades y qué condiciones y de las instituciones educativas estamos ofreciendo para que los chicos en contextos difíciles, en contextos inciertos, puedan proyectar e imaginar un mundo mejor, y ellos siendo parte de ese mundo mejor. Esa es la primera idea: ubicar la relación educación y trabajo en clave de derechos, en clave de una ciudadanía cuya una de las dimensiones fundamentales es el trabajo, pensar el derecho a una educación con sentido para los chicos y las chicas, y pensar en transiciones acompañadas. Lejos estoy de pensar una vinculación educación y trabajo donde la escuela responda a las necesidades inmediatas del mercado laboral, y lejos estoy de pensar en que la escuela sea un centro de entrenamiento laboral para los jóvenes. Digo esto para dejar clara cuál es nuestra posición al respecto. La segunda idea que les quiero proponer, que para mí hacen pilar a cómo pienso esta articulación, es que no alcanza con enseñar contenidos en la escuela, que hay un trabajo que hacer desde la formación para generar entornos formativos potentes, una escuela abierta al territorio, escuchar sus demandas, sus preocupaciones, y que eso requiere también que la escuela se ubique en un ecosistema más amplio de formación para el trabajo, donde la escuela no solamente responda a ciertas demandas, también tenga posibilidad de injerencia en ese territorio, porque es portavoz de una formación de los jóvenes que van a ser los futuros trabajadores, los que van a innovar, los que van a hacer prácticas, los que van a trabajar y estudiar en el territorio. Una escuela que se abre al territorio es una escuela que aprende y es una escuela que enseña. Esa es como la segunda idea para pensar también cómo desde las escuelas generamos articulaciones potentes, cómo nos vinculamos con el afuera, cómo trabajamos, cómo enseñamos a partir de problemas, proyectos que recorten problemas de la comunidad, del territorio, del trabajo, de la producción local, porque eso hace para los encuentra sentido para los estudiantes. Y la tercera idea es que la articulación educación y trabajo tiene que inscribirse en una política de educación para el desarrollo. No se trata, como decía antes, de formar o de dar respuesta a las necesidades inmediatas del mercado, sino a que los estudiantes puedan generar las capacidades, las habilidades, que tengan los medios de orientación para moverse en un presente, que puedan proyectar un presente que cambia rápido, y proyectarse hacia un futuro que también es incierto. Y ese es un trabajo que tiene que hacer la escuela. No lo hace sola, pero tiene que estar en relación con un contexto más amplio, con el contexto de su comunidad, con el territorio, con las discusiones, con los desafíos, con las conversaciones que ocurren en ámbitos de trabajo, de producción, de empleo, de juventud, y poder llevarlo a la escuela también como un gran tamizador de lo que ocurre afuera y llevarlo a la formación y ponerlo en discusión con los estudiantes para justamente fortalecer sus trayectorias de egreso, para que puedan conocer las oportunidades que tienen en el territorio para seguir estudiando, para trabajar y para justamente abrir los repertorios y las posibilidades
que lo imaginable para los jóvenes, para los chicos y las chicas de nuestras escuelas vaya ampliándose cada vez más. Y en eso la escuela tiene un trabajo para hacer. Y hablo la política provincial de articulación, educación y trabajo coordinadas es un claro ejemplo de esto, que toma y hace fuerte, se inscribe en el último año de la secundaria. Pero es pensar la articulación, educación y trabajo a lo largo del sistema educativo, a lo largo de las trayectorias. Para ir cerrando, sí, estas dos dimensiones, a partir de las que englobaba como los principios de una propuesta de articulación, derechos y desarrollo, logran conectarse, enlazarse. Educación y trabajo va a dejar de ser un discurso o algo más que tiene que enseñar la escuela, porque a veces nos pasa y dice, y ahora también es, y ahora también enseñamos educación, y ahora también trabajo, y ahora también... No, es cómo se aloja en una propuesta formativa y repiensa la propuesta formativa de cara a la afuera, a lo que sigue, a lo que viene después. Si desarrollo y derechos logran conectarse, como les decía, educación y trabajo deja de ser un discurso, deja de ser un eslogan para justamente convertirse en una estrategia para crear oportunidades, fortalecer las trayectorias de egreso y reducir desigualdades. Dejo acá y abierta a conversar. Bueno, Guillermina, muchísimas gracias, clarísimo, muy enriquecedor la mirada, creo que es clave esto que hablaba, ¿no? De poder imaginar el futuro y tener eso, tener como, creo que a los pibes nos pasa o les pasa esta cuestión de ni siquiera poder imaginar lo que viene y estar constantemente pensando en el día a día, y eso es lo que nos arrebataron y que hay que volver a ponerlo sobre la mesa. Y en este sentido, para presentar al siguiente compañero que va a exponer, ¿no? En lo que hablaba Guillermina sobre la educación para el desarrollo, nos toca quizá un compañero que va a hablar de otra etapa del trabajo, que es más la etapa sindical. En este caso va a hablar Agustín Lecci, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y miembro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Es archivista y trabaja en el archivo histórico del noticiero de la TV Pública. Estudió licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Periodismo de Investigación en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Así que bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Primero quería reivindicar todo el Congreso que se está llevando adelante. Me parece que haya tanta gente en tanta cantidad de paneles, de ámbitos, habla de una necesidad de encontrarnos a discutir, a intercambiar y a generar propuestas. Obviamente después lo que nos termina pasando es que el tiempo apremia y nos cuesta el intercambio, que también es interesante, pero creo que la iniciativa y llevarla adelante habla muy bien de algo que evidentemente Walter Correa y el gobierno de Axel vieron que era una necesidad en este momento histórico, y que para construir el movimiento derecho al futuro, para construir un proyecto de país y una fuerza política, necesitamos estos espacios. Yo la verdad que, primero que tengo 40 años, no soy joven, por ahí para lo que es el promedio de edad en el sindicalismo sí, no suele haber secretarios generales de nuestra edad, pero es una realidad y tampoco tengo la expertise que tienen los compañeros y compañeras del panel de estudiar específicamente la situación de la juventud, así que prefiero escucharlos, prefiero escuchar a los que son más pibes y más pibas. Por ahí quería contar 2 o 3 cosas de nuestra experiencia sindical y de la mirada política nuestra que tienen que ver con este eje. Una es que nosotros, yo fui candidato a secretario general con 34 años y Carla, que es la secretaria general de nuestra federación que está acá y también secretaria de género de la CGT, creo que con 36. Y eso no habla bien de nosotros en términos personales, sino de un contexto en donde había un vacío gremial, un vacío de dirigentes gremiales en nuestra actividad, que es la actividad de prensa, de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y de un contexto
que permitió que compañeros y compañeras, y acá vuelvo a algo que planteaba Yelena al principio, podamos ocupar lugares de representación sindical desde muy jóvenes. Yo decía, a 34 años fui candidato a secretario general y con menos de 25 ya era delegado gremial en la televisión pública. Y ese contexto es el de los gobiernos de Néstor y Cristina, y en particular, también el compañero mencionó la gestión de Carlos Tomada, la vuelta a las paritarias. Y la vuelta a las paritarias no fue una decisión de un Ministerio de Trabajo solamente, también. Fue una decisión de modelo de país, de modelo económico, de proyecto económico, de a quién empoderar y a quién enfrentar. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos como proyecto político. Saber a quién tenemos que empoderar, cuál es el sujeto nuestro que va a llevar adelante las transformaciones en nuestro país y a quién hay que enfrentar para eso. ¿Y eso por qué digo esto? Porque la vuelta a las paritarias en nuestro país permitió que haya una nueva camada de activismo sindical que sacudió por abajo. Y ahí hubo un montón de pibes y pibas. Me acuerdo del rol de la juventud sindical en esos años. Hoy no somos solo nosotros. Digo, ayer estaba en un panel Mati Velázquez, que es de la Federación Gráfica Bonaerense, tiene 35 años o por ahí. Clara Chevalier, también dirigente de un sindicato nacional como la CONADU, de docentes universitarios, tiene 40 años. Bueno, todos esos crecimos sindicalmente gracias a un modelo de país de desarrollo inclusivo y también con una perspectiva de liberación, quería agregar, ¿no? Para mí el hito fue el 2004, el no al ALCA, de mi generación, que el hito anterior que teníamos era el 2001, era el que se vayan todos. Nosotros habíamos sido protagonistas de eso. Bueno, después por la positiva tuvimos el no al ALCA, la patria grande, el enfrentamiento con el imperialismo. Y digo esto porque a veces yo escucho frases que obviamente no acá, no en estos ámbitos, pero la juventud está perdida, votan a Milei, le llegan por el TikTok, entonces después de que gana Milei, un montón de funcionarios, de compañeros que se abren una cuenta de TikTok, lo cual no está mal, pero como si con esas cuestiones que son herramientas le fuésemos a llegar a los pibes y pibas o fuésemos a llegar a construir otra mirada y después la otra, bueno, hay que volver a enamorar. Y yo, estamos todos de acuerdo que hay que enamorar, está todo bien con eso, no estoy en contra, pero lo que hay que representar, tener una perspectiva política que efectivamente incluya a los pibes y pibas. Y yo creo que solamente no los incluimos con darles una oportunidad laboral, lo cual es necesario, es imprescindible y es condición, sino también con un horizonte de transformación. Por eso digo el 2004 o 2006, 2005, cualquier cosa que sea. 2005 acá fue además, yo estuve, sí, súper emocionante, bueno, 2005, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que vos sabías por lo que estabas luchando, tenías un enemigo, lo querías derrotar y eso te inflaba el pecho. A mí en ese momento, que ya era trabajador de televisión pública, no me inflaba el pecho solamente defender mi fuente de laburo, la de mis compañeros y la televisión pública, que era importante, no era menor. Pero, digo, para mí con eso no alcanza, y menos todavía a los que por ahí son más pibes y pibas, o cuando yo tenía esa edad, qué sé yo, obviamente que después uno tiene responsabilidades urgentes, más vinculadas a lo familiar, a lo inmediato, a lo personal, digo, pero si no tenemos un horizonte por eso digo, de desarrollo, y está muy bien, y también de liberación, de transformación, que me parece que también es importante. Entonces, bueno, nosotros parimos un sindicato frente al vacío gremial que teníamos, y un montón de pibes y pibas de 20 y pico años, de 30 y pico años, pudimos llegar a lugares de responsabilidad. ¿Cuál es la tarea para mí, para nosotros en este contexto, con ese lugar de responsabilidad? Nosotros, por ejemplo, yo tengo un lema desde pibe cuando militaba sindicalmente, de ser muy respetuoso con los compañeros que nos antecedieron, pero no una cuestión de respeto formal, sino de aprender de esa experiencia acumulada, de esa historia de lucha. Bueno, así como tenemos que ser respetuosos de esas experiencias, también me parece que el rol nuestro cuando llegamos es darle aire a los que vienen atrás, no ponerles un pie en la cabeza con el pretexto de las estructuras, de los cuerpos orgánicos, de los estatutos, de toda la burocracia que los sindicatos tenemos y que a veces muchos usan como pretexto para que nadie crezca en sus organizaciones. Entonces me parece que también tenemos que construir organizaciones en donde se permitan
que haya más camadas de compañeros activistas y que tengan lugares de representatividad. Nosotros tenemos una Secretaría de Juventud muy fuerte en el CIPREVA, que permanentemente está generando ámbitos abiertos, prestando atención a que hoy no tenemos los niveles de empleo formal y de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia como cuando hace 10, 15, 20 años yo empecé a militar sindicalmente. 8 minutos eran, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental, es una obligación para nosotros, hay que exigir eso en los sindicatos, insisto, sin faltar el respeto a los compañeros que tienen más experiencia sindical y demás, pero hay que exigir eso. Y por último, algo que en función de eso nosotros tenemos articulación con centros de estudiantes de facultades, de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UBA, pero también de un montón de facultades de la provincia de Buenos Aires. Tratamos de integrarlos en el sindicato a través de la Secretaría de Juventud y de la Secretaría de Formación. No hace falta que estén afiliados para que participen. Me parece que eso es una obligación que tenemos nosotros como dirección del sindicato de fomentar. Y después lo último que me había quedado colgado, siempre a los más jóvenes entramos a través de formas precarizadas al laburo. Eso no es tan nuevo, es de los últimos 30 años por lo menos diría. No tengo datos, perdón, pero digo, me animo a decir que eso ya entró por agencia Tela, después de una pelea quedó efectiva. La diferencia que veo hoy sustancial es que hoy no hay perspectiva de que con ese laburo vos puedas permanecer en la misma actividad, te puedas realizar, puedas empezar alquilando y después comprarte un auto, una casa. Esa perspectiva hoy no existe. No existe para tampoco gente más grande, pero digo, me parece que esa falta también de horizonte en lo laboral es lo que atenta contra los sindicatos, contra la organización sindical, contra que los pibes se sindicalicen. Entonces me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor desde nuestro lugar, desde las conducciones sindicales, para ampliar la representación mucho más de lo que estamos acostumbrados, que históricamente eran los trabajadores bajo relación de dependencia. Bueno, eso ya quedó muy viejo, necesitamos romperlo, sobre todo para que nuestros sindicatos sean representativos de la realidad de nuestros sectores, pero eso yo creo que también va a permitir que muchos pibes y pibas se acerquen y sean parte de las experiencias gremiales. Pero yo creo que hay gran parte de la juventud, bueno, estamos viendo las tomas de los colegios secundarios, lo vemos cuando marchamos por la libertad cristina, que hay un montón de pibes, cuando marchamos contra el genocidio en Gaza, que no son solamente viejos y gente intelectuales que venimos de la facultad, sino también que hay pibes y pibas que se sensibilizan con esas problemáticas. Me parece que hay que alentarlos y darles lugares de participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Paso a presentar a la siguiente oradora. Ella es Natacha Gentile, es economista por la Universidad Nacional de Mar del Plata y magíster en políticas sociales, docente de la Universidad Pública desde hace 29 años, artista plástica, investigadora y extensionista. Así que bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores. También para mí fue muy grato acercarme acá y ver tanta gente y ese calor tan lindo por los que bregamos por las mismas cosas, los mismos ideales. Yo me vinculé con el tema de la juventud a partir de mi trabajo en la investigación como docente, como investigadora. Nos llegó en el año 2014 un subsidio muy importante del INDEC para relevar información a nivel local. Desde mi grupo de investigación decidimos trabajar en el tema de juventud. Nosotros como investigadores y como académicos leemos sobre las juventudes y ahí lo que aparecía es que las juventudes son desiguales y heterogéneas, como dijo el compañero, y eso había que llevarlo a un formulario. En ese sentido trabajamos en el diseño de un formulario y yo entré en una crisis existencial porque dije, ¿cómo? Si la literatura me dice que las juventudes son heterogéneas y desiguales, ¿cómo voy a ir a relevar información sobre ellos y ellas con un único instrumento de relevamiento de información? A partir de ahí nos juntamos con unos sociólogos y armamos grupos focales. 12 grupos focales con pibas y pibes de diferentes sectores socioeconómicos y de diferentes programas de inclusión laboral y educativa. Y a mí como académica me rompió la cabeza porque los pibes que aparecían en la literatura no eran los pibes reales. Y otra cosa que me llevé muchas cosas como economista, el 5% o el 2% que en los estudios cuantitativos antes desestimaba, ahora tenía voz, tenía color de piel, tenía contextura física,
Entonces, para un economista que está acostumbrado a ver números, la interacción con personas que hablan de sus deseos, de sus intereses, de las cosas que los abruman, de sus roturas, transforma la mirada. Y otra cosa que también me llevé de ese proceso fue advertir que los pibes que estaban más cagados a palo, los pibes más rotos y las pibas más rotas, cuando el coordinador les preguntaba qué era lo que hacían en su tiempo libre, algunos de ellos se les iluminaban los ojos. Me acuerdo de Nazareno, por ejemplo, muy cagado a palo por su trabajo, por su familia, por el sistema educativo, por la sociedad en su conjunto, y cuando el coordinador le dijo ¿qué haces en tu tiempo libre?, se le iluminaron los ojos y dijo escribo poesía. Ese fue el caso de Nazareno, bueno, otros casos así, y a mí como economista me dio la sensación que había algo ahí en el arte, en lo sensible, en lo creativo que se mencionó acá, que le estaba dando algo a esos pibes y esas pibas que desde la lógica de la inserción laboral o más analítica, más económica, nos estaba faltando o no estábamos viendo. En el camino yo me hice pintora, con lo cual las vueltas de la vida, los cimbronazos de la vida que todos tenemos, y entonces empecé a habitar esos otros mundos que no son mundos de la razón, son mundos del cuerpo, son mundos de la sensibilidad. Y la sensación que yo tengo, y bueno, y es un poco la reflexión que quería traer y acompañar a partir de ese trabajo y de, bueno, después de mi trabajo en la academia, no solamente como docente, investigadora, sino ahora como economista, es la importancia de habilitar esos espacios de sensibilidad, de creatividad, de reconocer al otro. Nosotros tenemos pibes y pibas y nosotros mismos que estamos entrelazados o que estamos habitando lazos sociales que están rotos, o sea, están rotos o resquebrajados los pibes, y estamos rotos y resquebrajados muchos de nosotros, docentes, investigadores, talleristas, gestores, políticos, y bueno, dar lugar a ese reconocimiento, dar lugar a un espacio de reconstrucción de ese lazo social, de reconocimiento de la subjetividad del otro. A mí me parece que es un aporte que de alguna manera lo están diciendo los compañeros y las compañeras que me antecedieron. Y en ese sentido, yo lo que me permitía a partir de ese trabajo académico y un poco en clave poética, ¿no?, a partir de habitar esa otra esfera que tiene que ver con lo creativo y lo sensible, fue armar lo que llamé, bueno, armé varias cosas, pero llevarían mucho tiempo. A partir de esos estudios académicos, ¿no?, que nosotros hacemos desde la universidad y con sus rigurosidades, armé algo que llamé Manual para Sostenerse, archivo sensible de formas contemporáneas de existir, a partir de las voces de jóvenes de 18 a 24 años, de Mar del Plata y Batán, varones, mujeres de distintos sectores socioeconómicos. Así que les voy a leer un poquito esto que armé, solo para compartirles que hay otra clave de interacción con las y los jóvenes. No solamente lo que dicen los compañeros y las compañeras que me precedieron, que es de mucha importancia, pero a eso le podemos sumar otra cosa. Dice así: este manual no enseña a triunfar, tampoco promete estabilidad, éxito o bienestar permanente. Nace de conversaciones compartidas con jóvenes de entre 18 y 24 años, varones y mujeres de distintos sectores socioeconómicos de Mar del Plata y Batán. Conversaciones atravesadas por cansancio, incertidumbre, trabajos precarios, estudios interrumpidos, miedo al futuro y pequeñas formas cotidianas de seguir. Aquí no hay instrucciones definitivas, solo rastros. Pequeñas técnicas afectivas para sostenerse cuando la vida exige demasiado al mismo tiempo. Modos de atravesar el presente cuando casi nada parece completamente seguro. Las y los jóvenes que aparecen en estas páginas no hablan desde grandes épicas, hablan desde la experiencia concreta de intentar organizar la vida dentro de contextos frágiles. Levantarse temprano, combinar horarios imposibles, sostener vínculos, volver después de abandonar, proyectar aún cansados. Este manual no busca ordenar el caos, busca registrar cómo ciertas vidas jóvenes aprenden a moverse dentro de él. Y acá hay algunas instrucciones, son 8, pero no las voy a leer todas. Leo algunos títulos para que tengan idea de qué van y voy a compartir alguna en particular.
Instrucción 1. Seguir incluso cuando no hay garantías. El futuro ya no parece como una promesa sólida. Todo esto sale de esa interacción con los jóvenes, pero en esta otra clave poética, sensible, no racional, no mental. Las conversaciones están llenas de incertidumbres, trabajos inestables, proyectos interrumpidos, estudios difíciles de sostener, miedo a no llegar. Y aún así aparece constantemente el verbo seguir. Seguir estudiando, seguir buscando trabajo, seguir intentando, seguir incluso después del cansancio o la frustración. Las y los jóvenes describen vidas donde continuar muchas veces ya es un esfuerzo enorme. Levantarse, reorganizar horarios, volver a intentar algo que antes interrumpió. Seguir no aparece como optimismo ingenuo, aparece como práctica mínima de persistencia cotidiana. Instrucción 2. Aprender a vivir con el tiempo roto. Las horas no alcanzan. Trabajar y estudiar y cuidar, ayudar económicamente en la casa, viajar, resolver trámites, intentar descansar. Las vidas jóvenes aparecen organizadas alrededor de una superposición constante de responsabilidades. El tiempo ya no se divide claramente entre trabajo, estudio, descanso, ocio. Todo sucede simultáneamente. Instrucción 3. No confiar demasiado en la estabilidad. Nunca sabes. Aparece repetidamente en las conversaciones. Nunca sabes cuánto dura un trabajo, nunca sabes si vas a poder seguir estudiando, nunca sabes cuándo algo puede cambiar de golpe. Las vidas aparecen atravesadas por una sensación permanente de fragilidad, como si cualquier equilibrio pudiera romperse rápidamente. Pero esta incertidumbre también produce una sensibilidad específica. Aprender a recalcular continuamente, adaptarse, volver a empezar, imaginar alternativas. Las y los jóvenes describen vidas donde casi nada parece completamente asegurado y aún así continúan proyectando algo hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Paso a presentar, ahora sí me apuro un poquito, así llegamos con todo bien, quizá una instancia de debate entre todos. Presento a nuestro sexto orador, es Jesús Rodríguez, es licenciado en Relaciones Internacionales, asistente ejecutivo de SPI Astilleros, donde trabaja junto a la presidenta de la empresa Sandra Cipolla. Es vocal titular de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval e integrante del Departamento de Jóvenes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido y te paso este micrófono. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, obviamente, agradecer por la invitación y felicitar por la organización del encuentro, que claramente tiene una heterogeneidad más que interesante. Hemos visto a los representantes sindicales, del trabajo, universidades, organizaciones de la sociedad civil. Durante la mañana estuvo también el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, representando al sector empresario. Bueno, en mi caso me toca también un poco hacer esa representación. Agradezco también, entre nosotros está la directora ejecutiva de la Unión Industrial Argentina, que nosotros trabajamos mucho con ellos y en algún punto hoy, humildemente toca representar y hablar en nombre de todo el sector. Como bien decía en la presentación, en mi caso soy trabajador de un astillero de acá de Mar del Plata, que se dedica a la construcción, transformación y reparación de buques y artefactos navales, por lo cual hoy en algún punto el aporte que quiero hacer humildemente tiene que ver con hablar desde la industria, no solo desde la industria naval, sino de todo el sector industrial. Un poco acá se dieron a conocer o se pusieron en común muchas de las problemáticas a las que asiste nuestro país y gran parte de la sociedad, particularmente los jóvenes, en el sentido de poder hablar desde la industria. El primer elemento o primer concepto, primera afirmación que me gustaría hacer es que la industria nacional es parte de la solución y no de los problemas. Creo que ese es un elemento importante o desde el cual nosotros siempre tratamos de organizar la discusión, el debate, el aporte. La industria representa hoy aproximadamente entre 2,5 millones de puestos de trabajo, que en algún punto con salarios un
40% mayores en promedio, por lo cual, digamos, tiene un aporte muy importante a la economía argentina y a las soluciones que se buscan plantear. Argentina es un país de industrialización intermedia, digamos, no somos Alemania, Noruega, Japón o Estados Unidos, pero tampoco somos la periferia absoluta, digamos. Entonces hay muchísimo ahí por trabajar, por aportar, y ese es uno de los primeros elementos que por ahí quería destacar, la importancia que tiene la industria en los procesos de desarrollo productivo, y en algún punto eso está directamente relacionado con la educación. La educación o el sistema educativo en su conjunto, en sus diferentes áreas, está estrechamente relacionado con el tipo de país que queremos tener, digamos. Nuestro aporte siempre tiene que ver con eso, justamente, con que si uno ve la historia de las naciones, ha visto que aquellas que han logrado un mayor grado de desarrollo, que no es más que un mayor grado de bienestar para sus habitantes, para su familia, para que todos podamos cumplir nuestros sueños, deseos y tener una vida organizada, estable, en familia, con amigos, lo mejor posible. Digamos, la industria cumple ahí un rol que es fundamental, por lo cual eso es una de las cuestiones que nosotros queríamos marcar. Si tuviera que hablar en el caso de la industria naval, bueno, desde ya, digamos, un país que es marítimo, bicontinental, nunca podría dejar de lado a un sector así. Además, como decía hoy, digamos, si me detengo un poquito en lo naval, que es un poco de lo que más conozco o he aprendido, digamos, yo no soy ingeniero naval, pero trabajo en el área institucional y vengo por ahí también, como la mayoría acá, de las ciencias sociales, pero nada, cuando vos construís un barco, digamos, convocás desde ingenieros navales a pintores, caldereros, soldadores, en fin, un montón de oficios, digamos, donde un montón de personas se involucran en un proyecto que es colectivo y que, digamos, termina con una embarcación flotando en el mar y generando una actividad productiva súper importante para el desarrollo del país. Digamos, entonces, reafirmo ese concepto, la industria es parte de las soluciones, eso es algo que defendemos constantemente, y quisiera citar por ahí dos ejemplos que grafican muy bien esto. Me detengo en uno de tipo de la industria naval y otra cuestión que tiene que ver con porque, digamos, en algún punto me toca hablar en nombre del Departamento de Jóvenes de la Unión Industrial de la provincia, digamos, que es donde nosotros participamos y formamos parte. Por un lado, digamos, hace poquito tiempo, digamos, en la empresa en la que trabajo se dio un proceso muy interesante, muy virtuoso, que fue la construcción de una serie de buques pesqueros que son los más grandes que ha construido la Argentina en los últimos 60 años, y, digamos, fue tal el impacto que eso tuvo en términos sociales que hubo un momento que hubo que salir a hacer cursos de soldadores, digamos, porque no estaban. Entonces ahí, con ejemplos muy puntuales, muy concretos, vimos la importancia que tiene la formación para el trabajo y la relación entre lo educativo, los oficios, con la actividad productiva, digamos. Pues si vos querés tener industria, tenés que tener la gente capacitada para estar ahí, digamos. Es fundamental, digamos. Eso por un lado. Digamos, fue como digamos, hay dos tipos de estrés en la vida, ¿no? Si no hay trabajo y cuando hay de repente bastante trabajo, digamos. El segundo de ellos creo que es el deseable, digamos. En ese momento fue como una especie de cuello de botella, es decir, bueno, hay que hacer los buques y está faltando gente con la cual trabajar, por lo cual fue una tensión creativa, digamos. Y por otro lado, esto que me parece muy importante resaltar, que es el trabajo que hacen las cámaras empresarias, digamos. Muchas veces uno puede tener una imagen del empresario como algo lejano, abstracto, súper poderoso, que está en contra del trabajador, y no necesariamente es así. De hecho, yo soy un trabajador, al fin y al cabo, digamos. Y desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires se trabaja mucho en ese sentido.
digamos, desde el departamento joven se llevó, o se lleva adelante hace varios años ya, una iniciativa muy interesante que es el concurso de innovación tecnológica sustentable. Es un concurso básicamente que convoca a los colegios técnicos, a las escuelas técnicas, digamos, secundarias, centros de formación, a que presenten una iniciativa que sea innovadora y que busque solucionar algún problema de su comunidad. El año pasado participaron alrededor de 120 instituciones. Hubo representación de 78 municipios de la provincia de Buenos Aires. Básicamente presentaban diferentes proyectos que tuvieran que ver con dar una solución a un problema en tu ciudad. Y digamos, de ese concurso, por ejemplo, lo ganó el Instituto Tabelli, de acá de Mar del Plata. Digamos, ganó y ellos habían desarrollado un dron submarino que tenía que ver con poder solucionar cuestiones de reparación de buques, etc. Nada, nosotros cuando participamos de ese evento que organizó la UIPA fue como muy gratificante, digamos, porque motivó un montón a los chicos digamos, nada, a pensar su comunidad y a formarse y poder desarrollarse a futuro. Así que, nada, el concepto es ese. La industria es parte de la solución y el trabajo articulado, nada, con las disputas que pueda haber, obviamente, es fundamental si queremos tener un país desarrollado. Muchas gracias, Jesús. Perdón que tenemos que ir redondeando, así escuchamos el último orador y ya podemos pasar al acto central y no nos perdemos nada y podemos estar ahí también. Así que en ese sentido agradecer a todos ustedes por haber estado acá, al Ministerio de Trabajo, a Walter Correa y Axel, y me toca presentar al último orador, Jonathan Sánchez Sosa. Es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, director provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario, asesor en la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de Nación y jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario. También es docente de la UNPAS, nuestra querida universidad, de José C. Paz. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, ahora soy director provincial y antes había estado en esos espacios en Nación, lo cual la verdad que para mí es un orgullo porque, como se mencionaba acá anteriormente, durante la época en la que gobernaron Néstor y Cristina, nosotros teníamos lo que podemos llamar una idea de futuro, ¿no? Que es lo que estamos retomando hoy. Y quiero arrancar con una pregunta a todos ustedes, ¿no? Principalmente la verdad que me agrada ver que además de que tenemos 40 años, hay juventudes y a ellos es también a quienes quiero hacerles una consulta, pero para preguntar en general. Levanten la mano todos los que acá terminaron el primario. Excelente, bien. Primario. ¿Y el secundario? Ok, bien. Estamos entonces ante un público excelente, porque la verdad que cuando nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Agrario tenemos que abordar la temática del trabajo rural y tenemos que tocar la temática de las juventudes, nos encontramos, por ejemplo, con que, juntamente acá lo veo a Agustín y estuvo por ahí rondando también Nico, que son de la Copreti, tenemos una temática con lo que es el trabajo infantil y el trabajo adolescente no protegido. Si nosotros nos remitimos a los datos del trabajo adolescente no protegido, lo que nos encontramos es con una correlación. La correlación es aquellos que están trabajando de manera indebida en la edad de los 16 o los 17 años, probablemente no haya terminado la escuela primaria. Y ese número nosotros lo tenemos en aproximadamente un 25%, o sea, 1 de cada 4 no termina la primaria. El número de los que tienen el abandono está en alrededor del doble de eso. Si nosotros además nos preguntamos acá y vemos, si yo le pregunto, ¿todos ustedes tienen trabajo actualmente? O sea, levanten la mano los que no tienen trabajo. Bien, y veo que además son jóvenes la mayoría. Bueno, imagínense que nosotros en la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 10 personas no tiene trabajo. Pero si solamente sacáramos a las juventudes, y entonces lo reducimos hasta los 24 años, no es 1 de cada 10, es 1 de cada 6. Las posibilidades de estar desempleado en las juventudes aumentan. Y eso tiene que ver con las condiciones que se generan para incorporarlos a ustedes al mercado de trabajo.
y estoy hablando de lo formal. ¿Sí? Porque todos sabemos también que hay un montón de trabajos que son informales y eso también es una de las problemáticas con las que nos encontramos en lo rural y en lo urbano. Acá la pregunta era cuáles eran las políticas públicas que nosotros llevamos adelante para poder permitir ese diálogo. Acá muy bien Agustín decía, che, está la cuestión de enamorar, esto y lo otro. Lo que tenemos que hacer es llevar fierros adelante para dar respuestas y eso la verdad que celebro que estemos acá en esta mesa quienes estamos, pero también tenemos que advertir quienes no están en esta mesa. Y no está presente el gobierno nacional, que debería ser el facilitador para que nosotros que estamos problematizando esto nos garantice condiciones para poder avanzar. Sin embargo, hace ya más de 2 años que estamos con un abandono total por parte del gobierno nacional para poder garantizarles condiciones de trabajo de dignidad. En la provincia de Buenos Aires yo podría decir que tenemos un programa que no existe en los términos así, se llama En el Campo Buen Trabajo, pero que yo lo denomino ATP. Y no es porque sea apto para todo público, sino que es un arraigo con trabajo y producción. Una idea que tenemos del Ministerio de Desarrollo Agrario que conduce Javier Rodríguez, que es la de pensar que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de, donde ha sido nacido y criado, tener la posibilidad de elegir continuar en ese lugar. Por eso hay que celebrar políticas como la de Puentes, pero si nos vamos a unas políticas anteriores que ya existían en la provincia antes de que nosotros llegáramos y que la verdad que se viene avanzando de manera sostenida, son los centros de formación laboral que acá estuvieron mencionados. Cuando vos mencionabas justamente el trabajo en el distrito y la articulación, bueno, los centros de formación laboral, capaz que algunos de los chicos, si el algoritmo se los permitió, vieron a este pibe que se llama Bruno, que labura de industrialista, hace soldaduras y cosas. Bueno, tiene que ver con esas posibilidades que a veces la educación no formal permite para tener también una salida laboral, para pensar en las alternativas de trabajo que nos tenemos que dar. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Agrario tenemos el primer centro de formación laboral que se convenió entre un ministerio y el IPFL, ¿sí? Que depende del Ministerio de Trabajo. Y la verdad que para nosotros eso es excelente porque nos ha permitido ir orientando y pensando cómo las políticas que tenemos que desarrollar se incorporan también a veces en ámbitos que no son estrictamente rural, pero donde la ruralidad está atravesándolos todo el tiempo. Estamos en Mar del Plata, o sea, si nosotros nos alejamos de lo que es el centro, nos vamos a encontrar con un montón de producción del ámbito agropecuario o agroalimentario. De hecho, tenemos los mejores kiwis del país, así que entre lo que es General Pueyrredón y la zona de Alvarado, vamos a levantar un poco de paso, y aparte frutillas y un montón de cosas. Ni que hablar obviamente de lo que va a ser la pesca, cómo Mar del Plata mira a la pesca, a diferencia de un montón de otras ciudades donde no miramos siquiera el agua y le damos la espalda, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, La Plata, etc. Pero bueno, yo lo que ahí les mencionaba lo del trabajo del centro no protegido y se menciona a Agus y a Nico con la Copreti, donde también trabajamos porque nosotros tenemos que pensar, como les decía, en un trabajo digno para todas y para todos, y justamente para eso tenemos que articular garantizando que estén en la escuela, que no trabajen en lo que no corresponde, y por eso también la idea de producción y trabajo en donde eso sea para quienes tienen que insertarse en el mercado de trabajo.